Cuando me bulleaban yo, la verdad, me sentía súper sola. Me sentía triste, me sentía que no tenía amigos. Siempre tuve conciencia de que si es que seguía molestándole podía llegar a un grado de sentirse tan mal que podía matarse. Entonces, cuando ya veía que era muy fuerte lo que le molestaba, paraba un poco. El ciberbullying es una forma de acoso, atosigamiento a personas a través de las redes sociales, utilizando medios informáticos, electrónicos. Me acuerdo que a una compañera habían subido una foto cuando ella estaba en el baño, entonces la subieron. Cuando a usted le agreden personalmente, le dicen, le ofenden, es un instante. En la red social queda escrito. Muchas veces hay el miedo o la vergüenza de contar a los padres. El chico llega a la casa, se encierra en el cuarto y nadie sabe lo que está pasando y los padres están muy preocupados. Fue como que un círculo vicioso de molestarle a ella. Dije, ya, me tengo que defender. La llamé, la cogí de acá y le dijo, a ver, no me vas a volver a molestar porque yo estoy harta de tus cosas. El bullying es un fenómeno que actualmente ya se ha definido como un problema psicológico, sin embargo siempre ha existido, en donde un niño o varios niños acosan física, psicológicamente a una persona, haciéndole sentir intimidado, haciéndole sentir mal y generándole posibles problemas a futuro. La violencia, las situaciones violentas se generan por relaciones desiguales de poder, donde siempre hay una persona que es la que tiene una relación de un supuesto poder que puede abusar de otro que no tiene ese poder. En una relación entre pares se habla de la poca tolerancia a la diferencia, porque generalmente los chicos o las chicas que son víctimas del acoso entre pares son los que se presentan como diferentes ante la norma o ante lo que socialmente es aceptado. Me llamo María José y tengo 16 años. Yo era una niña muy callada, muy tímida. Eso fue porque a mí siempre me han molestado. De chiquita siempre me molestaban, siempre tuve problemas con mis compañeros. Porque yo era súper sensible, porque yo tomaba unas pastillas para el hígado y eso me hacían hipersensible. Y eso no sabían las personas que me molestaban. Entonces ellos aprovechaban. Como veían que yo lloraba, ellos aprovechaban y me molestaban. En mi casa era feliz, corría, jugaba, era una niña completamente normal. Pero en el colegio yo era súper tímida, callada, me daba miedo hablar con la gente. Yo tomé conciencia cuando en mi primer colegio ya llegó al punto de que tanto me molestaban que una vez me arrastraron por el piso y me tocó ponerme no un yeso, pero esas benditas que son así, porque me lastimaron súper feo porque me habían arrastrado sobre el piso y entonces ahí yo fui la que le dije a mis papás, tan chiquita, les dije, me tienen que cambiar de colegio porque ya no lo soporto. Me daba miedo ir al colegio, me daba miedo ver qué me esperaba, porque no es bonito que te molesten, de verdad te duele y es muy feo. Entonces yo ahí ya dije, me tengo que ir porque ya no lo soporto más. Cualquier pequeño
situación, sea gordo o flaco, de pelo lacio, churón, cualquier cosa que camine chistoso ya sirve para cogerse de eso. Y por lo general, ¿por qué se da justo en la etapa de la adolescencia? Es porque los chicos están en un momento de definir su identidad y a veces para reconocernos tenemos que diferenciarnos del otro, para sentirnos mejor a veces. Entonces, si yo me siento, muchas veces los chicos que molestan también son chicos que están pasando por crisis en sus familias o en su propia identidad. Si yo me siento mal conmigo mismo, el hacerle sentir mal a otro o hacerle de menos, entonces eso me hace surgir. Por eso el complejo de superioridad esconde un complejo de inferioridad. Estas personas que se creen más que el resto, en el fondo están tratando de compensar algo. Y por eso es que yo le empiezo a molestar a alguien que le veo más débil, porque en el fondo yo también me siento vulnerable. Hola, yo me llamo María Angélica y tengo 15 años. Cuando yo era chiquita, en mi anterior colegio, me llevo full bien, soy full amiguera, bueno, eso me dicen. Y tenía una relación full chévere con mis amigos, hasta que llegaron unas manes y se creían las que eran las dueñas del colegio y venían y te trataban mal, o sea, te bulleaban feísimo. Si es que estabas muy gorda, eras un cerdo, y si es que estabas muy flaca, eras un palo, cosas así. Y iban en mi bus. Entonces, si es que no hacía lo que ellas me decían que haga, o no molestaba a la gente que ellas me decían que moleste, me molestaban a mí. Entonces, de ahí radica el que yo me volví bulleadora. Al principio fue chévere, porque me hacía reír un montón. Molestarle me hacía reír muchísimo, porque yo aprendí a molestarle psicológicamente. Entonces, algo que me decían gorda o cosas así, yo las molestaba psicológicamente, algo que les iba a afectar. Luego me cambié de colegio. Al principio fue todo chévere. Ahí fue cuando le conocí a la Mari. Ahí fue, luego después llegaron varias chicas al colegio y la Mari se dejó influenciar, digamos, por esas chicas, y entre ellas y la Mari me molestaban, o sea, pero yo no me daba cuenta, digamos, al principio. Es como que me decían estas cosas, ay, pero es por tu bien, y no era por mi bien, en verdad me estaban haciendo daño. A ella la molestaba muy, se podría decir que muy groseramente. En mi anterior colegio habían juegos, y pues se caía, o yo le metía el pie y hacía que se caiga y hacía que todo el mundo se ría, o lo de la maleta. Era una maleta que ella en verdad la quería y la apreciaba porque estaba nueva, y yo la dañé. Yo de chiquita era súper fanática de High School Musical. Me avergüenza decirlo, pero es verdad, lo tengo que decir. Entonces yo tenía una maleta que estaba el chico principal, no me acuerdo cómo se llama, y a mí me encantaba, me fascinaba. Era súper fanática de chiquita de las cosas. Entonces una vez me rayaron esa maleta y me puse a llorar y solo me quedé, ay, ¿por qué me rayan? Porque ellos sabían que me molestaba, entonces me la rayaron así horrible. La maleta que ella compró, bueno, le compraron los papás, la apreciaba en verdad bastantísimo, y yo la dañé. Yo la rayé, la pateé, la metí en lodo y después la escondí. O sea, para rematar, la escondí. Los espectadores solo se reían, como que les parecía chistoso que la moleste, porque igual eran influenciados por mis otras, las grandes, las amigas que molestaban a todos. Fue como que un círculo vicioso de molestarle a ella. Ella era nuestro conejillo de indias para hacer todo lo malo. En esta edad el adolescente está cursando por el hecho de identidad propia versus la identidad de los demás. Entonces yo aquí me estoy estructurando con lo que a mí me dicen versus lo que yo creo de mí y con lo que yo me identifico afuera. Entonces, a ver, nos dicen gordo todo el tiempo, nos dicen feo todo el tiempo, nos dicen flaco todo el tiempo. Difícilmente yo me autoestructure con todo este montón de influencia mala. Entonces, claro que va a tener represalias, ¿no? Hay gente que crece y va a la universidad y sigue teniendo este conflicto, ¿no? Yo he tenido pacientes que suelen soñar con el colegio, o sea, y suelen amanecer sintiendo que son así de gordos, así de feos, así de flacos. Entonces se estructura gracias a lo que los demás dicen de mí en este momento de la vida en los niños y adolescentes, ¿no?
Cuando me bulleaban yo la verdad me sentía súper sola, digamos. Me sentía triste, me sentía que no tenía amigos, sentía, ¿por qué me hacen esto? ¿Qué les hago yo? Esta es mi forma de ser, ¿por qué no les gusta? Se siente feo porque dices, es mi amiga, son mis amigos, ¿por qué hacen eso? Y además da mucha vergüenza porque a veces me avergonzaban al frente de todo el mundo y te sientes como que así y logran hacerte sentir inferior. Obviamente eso uno no lo debe dejar, pero yo era chiquita y yo no sabía cómo manejar esa situación y cómo defenderme y yo me quedaba siempre callada o lloraba. Esa era mi forma de reaccionar. Siempre tuve conciencia de que si es que seguía molestándole podía llegar a un grado de sentirse tan mal que podía matarse. Entonces, cuando ya veía que era muy fuerte lo que le molestaba, paraba un poco. No la molestaba en 2 días o cosas así. O le decía que se aleje un rato de mí porque estaba enojada, entonces lo hacía. Porque ella pensaba que yo no la molestaba y cosas así. Y que era su mejor amiga. Yo la verdad pensaba que en el fondo me querían. Y era su manera rara de tratarme y de quererme. Pero luego me di cuenta que, digamos, me hicieron una vez una broma súper fea. ¿Ya? Que yo me la creí porque yo era súper crédula, entonces por eso yo era fácil de bullear. ¿Ya? Entonces me hicieron esta broma de que una amiga estaba embarazada y yo me la creí y me asusté y me puse ay, y luego como que días después me dijeron era mentira y ahora, o sea, cuando me contó la Mari que era solo para como que molestarme, ahí me di cuenta que en verdad solo no me querían. Yo pensé que me querían, pero en verdad no me querían y yo solo trataba de ser amiga de ellas porque no tenía muchos amigos. Entonces yo pensaba que era una manera de tratar y porque mis papás me decían, a veces los chicos molestan, pero igual te quieren, o sea, lo hacen como que de molestar. Y entonces yo pensé eso, pero en verdad no era por molestar, en verdad les gustaba tratarme mal. Tenemos que entender los síntomas de la víctima. Tenemos síntomas como aislamiento, empiezan a no querer generar contacto social. Vamos a tener un poco de aislamiento, depresión, ansiedad, vamos a tener miedos, o sea, fobias súper fuertes, no va a querer ir a clases, vamos a tener una baja de autoestima, empezar a creerse lo que le están diciendo, ¿no? Lo que le adjudican. Vamos a tener bajas en notas, vamos a tener problemas físicos, incluso dolores de cabeza, malestares estomacales, en donde sería la sintomatología clara de una persona que sufre bullying, ¿no? Muchas veces hay el miedo o la vergüenza de contar a los padres. El chico llega a la casa, se encierra en el cuarto y nadie sabe lo que está pasando y los padres están muy preocupados. Hablar con los padres, hablar con el psicólogo del colegio, hablar con los profesores y también este chico darse cuenta que si cambia de actitud va a cambiar los resultados. A veces los chicos sienten que no pueden salir de eso, pero si es que ellos también empiezan a trabajar en su autoestima, en pararse más fuerte, podemos empezar a manejar. Ya me había cansado, ya dije, ya me tengo que defender sí o sí, porque yo siempre he sido una persona súper pacífica, entonces a mí nunca me ha gustado pelear, digamos. Le dije, me tengo que defender, la llamé, la cogí de acá y le dijo, a ver, no me vas a volver a molestar porque yo estoy harta de tus cosas y no me acuerdo qué dije, pero me enojé bastante. Yo reflexioné que estaba molestándole ya mal cuando las manes, o sea, las manipuladoras de todo se fueron y se fueron llevando a todas las... O sea, cuando se fueron ellas también se fueron su grupito de bulleadoras. Estaba sola, literal, estaba sola. Ya nadie me respetaba ni nada de eso. O sea, más me tenían miedo. La verdad que más me tenía miedo. Y la Majo y mi mejor amiga fueron las únicas que estuvieron ahí. Y me di cuenta de que no valía la pena bullearle. Y que nunca valió la pena. No nos dimos cuenta porque María Angélica en su carácter que tiene siempre está molestando y tiene un carácter muy alegre, muy molestoso. Pero de saber que a María José o alguna compañera le molestaba, no. No, nunca supimos. Bueno, María Angélica es una persona que no conversa mucho. Cuando tiene algún problema se cierra en ella
su genio cambia mucho, se vuelve una persona muy violenta muchas veces. O sea, ella suelta las cosas sin saber si hiere o no a las personas. Entonces le preguntábamos que qué le pasaba y siempre nos decía, nada, nada, nada. Pero una vez sí nos dijo, me molestan mucho en el colegio. Mis inseguridades eran que, como soy media gordita, me molestaban por eso. O porque me gustaba un chico y no quería que se den cuenta, me molestaban por eso y tuve que recurrir para que no se entere todo el mundo, porque las que hacían eso se enteraran, tenía que molestarle a la Majo. No pienso que es cuestión de los padres solamente, sino de los hijos. Tienen que tener un poco más de confianza con sus padres. No verles como padres, sino como amigos. Y que cuenten las cosas que les pasan realmente. Y hacer lo que le hice a la Majo fue muy feo, me sentí muy mal, después le pedí perdón. Yo creo que la Mari trataba mucho de conseguir amigas grandes, porque ellas eran grandes, de conseguir amigas grandes, de sentirse bien con una amiga grande y de como que tratar de... Porque eso igual, cuando eres chiquito, ser amigo de un grande es un ¡ay, soy feliz! Pero ellas no eran las mejores personas para juntarse. La verdad no pensé que me iba a tener tanto cariño como me tiene la Majo. Pero como que la Majo supo darse cuenta que no lo hacía por mala, sino porque me tocaba. Creo que uno no tiene que ser rencoroso con las personas porque son situaciones que pasan y las personas cambian. Entonces la Mari cambió para bien y como que si le cogía rencor es como si no, una manera de no dejarla seguir adelante. Entonces yo dije, no, yo la voy a perdonar y ya pasó y ahora somos amigas, ahora es una súper linda persona, entonces ¿para qué me voy a quedar en el pasado si ahora hay que vivir el presente? Y ahora es como que ya lo pasado, pisado, porque en verdad eso tienes que hacer, porque ya lo que está en el pasado no lo puedes ni cambiar y cosas así, entonces a la Majo y a mí ya quedó en el pasado eso, entonces ahora somos como que buenas amigas. Como educadores hemos conocido el maltrato, la agresión, pero no la palabra bullying. La palabra bullying es una nueva concepción que ha venido por los casos que se han dado en otros países y que se ha hecho público. Y eso pues nos ha permitido meditar. Lastimosamente, este tipo de tecnología da para que los chicos creen perfiles ficticios que no existen para atacar, o sea, no de frente. Cuando a usted le agreden personalmente, le dicen, le ofenden, es un instante. En la red social queda escrito. El ciberbullying podría ser de alguna forma contrarrestado precisamente tratando de evitar dar accesos a nuestras cuentas, por ejemplo, de las redes sociales, a personas a las que no conocemos. Limitar la interactividad a través de chats con personas que no conocemos. Responder mails de personas con las que no hemos tenido nunca un contacto. Un aspecto importante que deben tomar en cuenta los adolescentes es tratar de limitar en lo máximo posible información privada, por ejemplo, de cuáles son sus números de contacto, sus direcciones de correo, dónde viven,
¿no? Y realmente exponer ciertas fotos de perfil, pero que no impliquen una información más allá de lo que una persona podría utilizar luego en contra de ellos mismos, ¿no? Si nosotros quisiéramos llegar a determinar la identidad de una persona que está haciendo un ataque, podríamos a través de la dirección IP tener alguna información de al menos donde este vive. Realmente nosotros cuando nos conectamos al Internet nos conectamos a través de una dirección IP que es pública, es como un identificador que nos permite diferenciarnos del resto de personas que están conectadas a la red. Ese identificador, esa dirección IP que nosotros utilizamos para navegar por la red, nos las da nuestro proveedor de servicio de Internet. Y a través del proveedor de servicio podríamos identificar qué usuario dentro de su red local es el que está utilizando una determinada dirección. O sea, ahí se necesita ya la colaboración de los proveedores de servicios de Internet como para ya llegar a ahondar sobre quién está detrás de un determinado ataque, ¿no? Nosotros para hacer esto de cyberbullying planteamos algo como más real con los chicos, porque puede que sea campañas de los colegios de lo que yo he visto, pero es algo como, bueno, no hagas esto, no al cyberbullying, fin, y se acabó. Y lamentablemente los chicos ahora en los colegios es como que si te dicen no, simplemente, ok, lo que sea, no a esto, no al sexo, no a las drogas, no voy a tomar, ajá, de ley. Pero no es algo más duda, entonces nuestra campaña quiso eso. Algo que creo que fue lo diferente de nuestra campaña, nuestra investigación, algo que les llegó mucho. Nosotros hicimos una experimentación social con ellos. Nosotros, cuando fuimos recién al comienzo al colegio en Alcázar, hicimos las encuestas. Entonces, bueno, fuimos que sí, que si te han acosado, no sé qué, si tienes cuenta en Facebook y cosas así, que era la encuesta. Luego comenzamos a hacer observaciones acerca de ellos, de cómo se comportaban, todo. Y luego, como teníamos el mail de ellos, nos creamos perfiles falsos, 4 perfiles falsos. Y les agregamos a toda la gente que habíamos encuestado, como 600 personas. Y era increíble porque cuando comenzó eran 20 personas, 30 personas y luego de pronto ya eran 400, 600, había un perfil que tenía más de 1000 amigos. Entonces, y te digo que esto pasó en menos de un mes. Y después ya comenzamos con la parte del acoso. Entonces nosotros les queríamos a ellos convertir en los acosados. Entonces nosotros les poníamos como hola, qué bonito que estás, ¿por qué no me escribes? ¿Dónde estás? O así, no sé qué. Y era sorprendente ver que algunos, por ejemplo, les decíamos ¿dónde estás? Y nos decían dónde estábamos. Entonces era como, ok, o sea, ni siquiera se cuidan ellos mismos. Nos decían, estoy en el Quicentro a tal hora, si quieres venme a ver, y ni siquiera sabían quiénes éramos. Cuando ya tuvimos como este juego, como no sé, unos 2 meses más o menos con ellos de todo lo que pasó en estos perfiles, fuimos al colegio y les presentamos a todos lo que había pasado. Fue como que chicos, hicimos esto con ustedes, hicimos esta experimentación social, fue así, véanse, y fue fuerte para ellos porque vieron perfiles de gente, o sea, que eran sus amigos o eran ellos mismos y decían como, oh, por Dios, yo le agregué. Entonces vieron y se dieron cuenta, o sea, de que dijimos, o sea, si nosotros pudimos hacer eso, o sea, gracias a Dios, digamos, nosotros no les queríamos hacer daño. Pero si era alguien que les quería hacer daño, si era alguien que les quería secuestrar, violar, hacerles algo, o sea, ustedes no tienen cuidado con las redes sociales, no les importa, agregan a quien sea, o sea, piensan que solamente es un amigo vía virtual, pero a la final, o sea, ustedes publican dónde están, en qué lugar están, con quién están, hasta qué horas están. Incluso las encuestas indicaban que del 90% que dijeron que ellos jamás aceptan a una persona que no conocen en Facebook, 78% sí nos aceptaron, 78%. Entonces casi todos nos aceptaron. Entonces, ¿dónde está el yo no acepto a gente que no conozco, yo no interactúo con ellos? Llegarles más allá, llegarles a que se den cuenta de cómo son realmente las cosas, es como lo que va a sembrar como el cambio para ellos. Esta problemática del bullying, creo que lo más importante es hablar sobre este tema, ¿no? Identificarlo y evidenciar que es un problema que existe. Y luego tomar todas las acciones que se tengan que tomar, ¿no? Desde autoridades, con docentes, incluir a padres y madres de familia. Nosotros tratamos de enfocarle a nivel más que charlas, que sean talleres, en donde los chicos tengan sus opiniones, sus criterios. Nosotros les damos nuestro punto de vista, proyectamos algunos videos. Desde el anterior año he escuchado, nos han dado clases, nos pusieron videos de víctimas, testimonios, también nos hicieron concientizar de qué pasaría si fuéramos una víctima, un agresor, un observador, así fomentándonos como criterios para evitar este tipo de acoso, igual que si sucede esto en el colegio, que no nos quedemos callados, que igual pidamos ayuda o demos ayuda a quienes lo necesitan. Las concientizaciones a los alumnos es primordial, así tratar de llegar a un punto
con un lenguaje tal vez en el que los estudiantes entendamos que jugar con los sentimientos de las personas no está bien y llegar a una solución, o sea, llegando a los sentimientos. Eso es lo primordial, yo pienso. Si tú tienes respeto por los demás, también aceptas sus creencias, sus pensamientos y te guardas tus comentarios o simplemente hablas pero de una forma tolerante, o sea, intentas llegar a un acuerdo y no solo criticar. Creo que la comunicación cambió bastantísimo cuando nos hicimos más amigas, porque comenzamos a hablar más y a decir como que no me agrada mucho que hagas esto, a tratar de cambiarlo para tratar de tener una amistad como que mejor. Ajá, y cuando decimos eso lo decimos con el mayor cariño posible. Y el respeto. Ajá, no es que, me cae mal. Que uno no puede juzgar a alguien porque nadie es perfecto. Ni siquiera tú no eres perfecto. Entonces, si tú no eres perfecto, no puedes juzgar no puedes juzgar a los demás. En vez de criticar a la gente, tratar de mejorar tú como persona, porque al criticar no haces daño, o sea, haces daño a la gente y te haces daño a ti mismo. Inconscientemente te estás haciendo daño a ti mismo, te estás volviendo en alguien que no eres y eso no vale la pena.